iPhone 6S versus iPhone XR en pleno 2023. Vamos a hacer una prueba de rendimiento y vamos a ver qué tanta diferencia hay entre estos dos dispositivos que se llevan 3 años de diferencia. Los dos están completamente apagados. Vamos a iniciar con la prueba de encendido y vamos a ver cuál de los dos se encendería primero. 3, 2, 1, ahora. El iPhone 6S, siempre mostrando el logo primero, y enseguidita el iPhone XR. Vamos a ver cuál de los dos prende primero. Y el iPhone XR prendió primero que el iPhone 6S. Los dos tienen las aplicaciones cerradas, los dos tienen las aplicaciones actualizadas a sus últimas versiones. Vamos a mirar aquí en el Geekbench cómo están las cosas. Tenemos iOS 16.4.1 para el iPhone XR, el procesador A12 Bionic y 3 GB de memoria RAM. Para el iPhone 6S tenemos iOS 15.7.5, el procesador A9 y 2 GB de memoria RAM. El iPhone XR es modelo 2018 y el iPhone 6S es modelo 2015. Vamos a iniciar con algunas aplicaciones nativas. Configuración, abrieron exactamente igual de los dos. El App Store, prácticamente igual de los dos. Vámonos ahora con las fotos. El iPhone XR primero, pero el iPhone 6S venía aquí atrásito. Vámonos ahora con Snapchat. El iPhone XR primero. Se me olvidaba comentarles que el iPhone XR es obviamente mucho mejor que el iPhone 6S en todo, así que prácticamente este video es como entretenimiento para ver qué tanta diferencia hay. Vámonos ahora con Pinterest. El iPhone XR primero. Vámonos ahora con Facebook. En Facebook sí no hay mucha diferencia, como puedes ver aquí, prácticamente iguales. Vámonos ahora con Instagram. El iPhone XR primero, como debe de ser. Vámonos ahora con Twitter. El iPhone XR y enseguida viene el iPhone 6S. Vámonos ahora con Twitch. El iPhone XR lo abrió primero, pero se está demorando un poco en cargar el contenido, quizás algún problema en la conexión, mientras que el iPhone 6S pues no tengo ni siquiera la sesión abierta. Vámonos ahora con Speak Test. El iPhone XR y enseguidita el 6S. Vámonos ahora con TikTok. El iPhone XR lo cargó primero, el contenido también lo cargó primero. El iPhone 6S lo que pasa es que hay como algún problema con la conexión. Vámonos ahora con Tumblr. Permítanme, yo cambio de Wi-Fi aquí en el iPhone XR para ver qué es lo que pasa. Vámonos ahora con Netflix. Prácticamente iguales los dos. Vámonos ahora con Spotify. El iPhone 6S por alguna razón lo cargó primero. Vámonos ahora con Amazon. El iPhone XR lo cargó primero, pero enseguidita venía el iPhone 6S. Vámonos ahora con eBay. El iPhone XR lo cargó primero, como debe de ser. Con esta aplicación sí vemos que hay una diferencia bastante notable. Vámonos ahora con Mercado Libre. Y el iPhone XR lo cargó primero, aunque no salió esa pantalla al inicio. Ahora ya vámonos con algunos juegos a ver qué tanta diferencia hay aquí. Empecemos con Temple Run 1. Listo, el iPhone XR lo cargó primero. Vamos a darle play a ambos. Como puedes ver, en el iPhone 6S tenemos algo de lagueo, caídas de fotogramas. Con el iPhone XR no pasa nada de eso. Vamos a dejarlos ahí. Vámonos ahora con Temple Run 2. No están descargando contenido ni configuración porque ya los había descargado antes. Y como pueden ver, el iPhone XR lo cargó bastante rápido. Seguimos esperando por el iPhone 6S.
Y ahora sí ya viene el iPhone 6S. Fíjate que aquí pasa exactamente lo mismo, se caen algunos fotogramas, tenemos algo de ralentización. Vamos a darle play a ambos. Bien, vamos a dejarlos ahí. Vámonos ahora con Subway Surf. Y ya lo tenemos abierto en el iPhone XR. Seguimos esperando por el iPhone 6S. Ahí tuvimos un pequeño tropezón en el iPhone XR, no sé si lo alcanzaron a notar. Y ya lo tenemos completamente abierto en el iPhone 6S. Bien, vamos a dejarlos ahí. Vámonos ahora con Free Fire. Ya lo tenemos completamente abierto en el iPhone XR y seguimos esperando por el iPhone 6S. Con este juego si vemos que el iPhone XR va muy por delante que el iPhone 6S. Y ahora sí, ya está abierto en el iPhone 6S. Vemos que hubo una gran diferencia con este juego. Vámonos ahora con el PUBG. Ya lo tenemos completamente abierto en el iPhone XR. Seguimos esperando por el iPhone 6S. Y ya está completamente abierto en el iPhone 6S. Claramente el iPhone XR tiene un mejor rendimiento a comparación con el iPhone 6S, pero vemos que el iPhone 6S no se queda tan atrás tampoco, no está tan mal. Ya tenemos todas estas aplicaciones abiertas, como siempre, vámonos de atrás hacia adelante a ver qué aplicaciones se han cerrado y qué aplicaciones mantienen abiertas. Hasta el momento lo que es el PUBG y el Free Fire siguen abiertos en ambos dispositivos. Vámonos ahora con Subway Surf, está completamente abierto en ambos dispositivos. Vámonos ahora con Temple Run 2. Cerrado en los dos dispositivos. Les recuerdo que son 2 GB para el iPhone 6S y 3 GB para el iPhone XR. Temple Run 1 completamente cerrado en el iPhone 6S y abierto en el iPhone XR. Vámonos ahora con Mercado Libre, abierto en ambos dispositivos. Vámonos ahora con eBay, abierto en el iPhone 6S y cerrado en el iPhone XR. Vámonos ahora con Amazon, abierto en ambos dispositivos. Vámonos ahora con Spotify, abierto en ambos. Vámonos ahora con Netflix, cerrado en el iPhone 6S y abierto en el XR. Vámonos ahora con Tumblr, abierto en ambos. Vámonos ahora con TikTok, cerrado en ambos dispositivos. Vámonos ahora con SpeakTest, abierto en ambos. Vámonos ahora con Twitch, abierto en ambos. Vámonos ahora con Twitter, abierto en ambos dispositivos. Vámonos ahora con Instagram, abierto en ambos también. Vámonos ahora con Facebook, abierto en los dos. Vámonos ahora con Pinterest, abierto en los dos. Vámonos ahora con YouTube, abierto en ambos. Vámonos ahora con Snapchat y abierto en los dos también. En algunas ocasiones el iPhone 6S cierra más aplicaciones, no sé muy bien a qué se debe. En mis videos anteriores podemos ver como en algunas ocasiones hay aplicaciones que están cerradas y otras que están abiertas, no sé muy bien a qué se debe, sinceramente. Si tú lo sabes, déjamelo saber acá abajo en los comentarios. Y vuelvo y les repito que obviamente el iPhone XR es mucho mejor que el iPhone 6S en todo prácticamente. Así que simplemente este video es por entretenimiento y para ver qué tanta diferencia hay en estos 3 años que se llevan estos dos dispositivos. Bien, eso era todo por el video de hoy. Cualquier cosa déjamelo saber acá abajo en los comentarios. Suscríbete, regálame un like y muchas gracias por ver.